Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Bonobos Show. Hoy tenemos el placer de estar con ustedes para hablar de la actualidad, del acontecer mundial, la geopolítica y de cómo está avanzando la derecha. Pero antes de todo, presentar a mi amigo Javier. ¿Cómo estás? Hola César, muchísimas gracias, vale. Aquí un placer estar contigo en un episodio más. ¡Wow! Mira, sí, importante porque si bien los últimos 20 años, las últimas 2 décadas Yo creo de América, décadas. o Tres 3 décadas, décadas, sí, sí. de América Latina, ha habido una creciente tendencia a la izquierda. Totalmente, era prácticamente toda Latinoamérica rojita. Llegó un momento que toda Latinoamérica era roja. Entonces, igual sorprendentemente se están dando cambios interesantes, pero no todo es solo. También hay motores que llevan que esto suceda. Pues. Como siempre, el carro está virando hacia la derecha, cosa que a mí me parece buena, en cierta medida, no siempre, ojo. Claro, no, Siempre, totalmente válido. no siempre puede decirse que la derecha es buena y la izquierda es mala. Los políticos son bastante malos. En general. Pero lo que dice es interesante, el motor, porque hace 20, 30 años estábamos hablando del motor, estaba el Foro de Sao Paulo, estaba el cabecilla de todo esto, prácticamente Fidel Castro. Teníamos al difunto, al que le dicen la mortadela galáctica, Hugo Chávez Frías, que tenía un músculo de dinero importante para abastecer a todos los partidos de izquierda de la región. De hecho, sí, fue uno de los grandes, Venezuela fue uno de los grandes económicamente potencias para la izquierda. ¿Por qué? Porque precursores para movimientos. Ahí vimos que hubo financiamiento a Evo Morales. A tu amigo Evo Morales de Bolivia. A Rafael Correa. Al de Ecuador. A Lula. Lula, amigo de Chávez. Sí. Totalmente. A los Kirchner. Los Kirchner fueron claves en la Cristina izquierda. y el esposo. También. Al actual presidente de Nicaragua, que todavía sigue, Daniel Ortega. A Zelaya, el de Honduras, que bueno, parece que Honduras también va para la derecha. Vamos a ver. Sí, ya estamos, bueno, ya prácticamente ya es de derecha porque ya creo que va al 90% la verificación ya y la tendencia es totalmente de derecha, pues. Y nos faltó Pepe Mujica. Pepe Mujica, que ojo, la gente lo tiene más romantizado. Hay gente, ojo, primero, romantizado. Tú eres uno de los que tiene romantizado. Porque es que, mira, ya va. Él habla bien. Vamos a estar no claros. solo, y tiene buenos discursos. Sí. Y la gente, bueno, le encanta que le mienten en la cara. Y a diferencia de la mayoría de los políticos de izquierda, por lo menos tú ves en Venezuela que vienen los humildes de la izquierda y cuando los ves que se montan en el poder, se transforman en los magnates. Entonces tú ves lujo por todos lados. Claro. Pepe Mujica, dentro de todo, mira, seguía en su carrito, en su Volkswagen viejo, el escarabajo, seguía teniendo su casa como cuando llegó. Entonces, buen marketing político, diría yo. Es marketing político, pero en el fondo tampoco tuviste que Uruguay se destrozó como otros. Eso es clave. Es muy diferente Uruguay a otros países de la región. También es un país muy pequeño. Claro. Y bueno, obviamente... Pero igual de país pequeño, mira Cuba, que es pequeño y mira cómo está. Bueno, pero yo creo que eso fue un extremismo de los Castro, ¿ok? Porque bueno, y ya es prácticamente insalvable Cuba. No lo sabemos. Capaz cambia también, porque quién sabe si cambia Cuba, porque parece que Venezuela va en camino de cambiar también a la derecha. ¿Quién sabe? Sí, ¿qué pasa? Aquí lo principal es que uno ve estos movimientos y muchas personas dirán como, bueno, la gente está recapacitando, pensando, probando otras cosas, pero no solo es la gente. Aquí obviamente se nota que las grandes potencias del mundo se están dividiendo los países, como siempre ha sucedido. Se lo están peleando. Y aquí un impulsor de la derecha, desde que tomó el poder Trump, se ha notado muchísimo. Sí, pero también es el desgaste. Por lo menos en Bolivia lleva más o menos 20 años con Evo Morales. Y ya ahorita va a salir Pereira. De hecho, el caso de Bolivia fue impresionante porque el caso de Bolivia, arrasaron, exterminaron a la izquierda. O sea, la izquierda tuvo el porcentaje más bajo que ha tenido de votación de todos los años, pues. Otro fue con Bukele. Bukele llegó, prácticamente sacó a la izquierda y bueno, la erradicó. La erradicó completamente y bueno, lo que habla ahorita es de una dictadura de derecha porque bueno, democráticamente, porque nadie va a querer salir de Bukele, porque prefieren tener el mismo presidente, pero paz, seguridad y que todo esté bien antes que vuelva un loco a saber qué va a hacer. Sí. Sin embargo, sí hay que, muchas de las encuestas que se ha hecho, la gente todavía quiere a Bukele, pero
ahí siempre el límite de hasta cuánto te puedes quedar en el poder para no ser un autoritario dictador, pues. Otros países que están en tendencia ahorita por lo menos Chile. Chile es un país que todo se ve encaminado a que la derecha gane las elecciones. Se está debatiendo para dónde va. Yo creo que también va destino a la derecha, cosa que no es algo que quiera mucho el chileno. El chileno en sí, su raíz es bastante socialista, bastante de la izquierda. Sí. ¿Qué pasa? Vemos como Donald Trump está apoyando muchísimo estos impulsos, por lo menos lo vimos con Milei. Yo creo que fue clave el apoyo de Trump con las elecciones legislativas que tuvieron. Claro, ¿cuánto le dio? $20 mil millones de dólares, bueno, algo inicialmente así. fue 20 mil millones, después como que le dio 20 mil más y esto ha hecho que cambiara todo el juego político que venía, porque Milei venía bajando su popularidad y la gente cada vez se estaba quejando más. Hubo hasta rumores de corrupción por parte de la hermana de Milei. Hubo de todo antes de llegar a las elecciones y de repente las elecciones cambió porque el impulso de Estados Unidos fue clave. Ahora se viene una nueva derecha, ¿verdad? Que yo creo que no es una derecha como la social cristiana o la cristiana que nos veníamos acostumbrados, porque bueno, tenemos el caso de Bukele, que es bastante estricto. Vemos a gente como Kass o Kaiser que tienen su discurso algunas veces populista, pero bueno, con mano firme. Entonces, los libertarios. Son gente más libertaria. Yo creo que se está viendo una nueva derecha que también está jugando más el papel que ha jugado la izquierda políticamente con su proselitismo político. Sí. Me parece que se están emparejando esos discursos políticos y creo que está haciendo que la gente ya dude más si irse por un bando o por otro, o quedarse en el centro o decir voy a votar nulo. Sí. Pero lo que se está viendo igual claramente es que Estados Unidos está recuperando la región, el poder de la región, porque igual por lo menos el caso de toda esta izquierda que hubo en Latinoamérica, todos iban más a favor de China y Rusia que de Estados Unidos. Bueno, China y Rusia se metieron totalmente en Latinoamérica. Y vimos el crecimiento que tuvo China en países como Perú, por ejemplo. Perú, como Venezuela, como Brasil. Sí, entonces ese crecimiento tan grande que ha tenido, obviamente Estados Unidos como potencia le afecta. Entonces se nota claramente que está buscando cómo recuperar todo el poder de la región como siempre lo había tenido. Ahora, puntos fuertes de la izquierda. Bueno, Venezuela totalmente una izquierda radical que empieza ahí con Sudamérica. Tenemos a México también, totalmente de izquierdas. Y vamos a ver qué falta así fuerte que cambia la derecha. Bueno, Cuba. Yo creo que al caer Venezuela, el gobierno que está actualmente en Venezuela, caen varios. Por lo menos Nicaragua, creo que entre ahí de los que caería después. Petro, que estaría bien que caiga Petro, Ortega. que es de izquierda, le queda meses. O sea, yo creo que la tendencia de Colombia ahorita es hacia la derecha. Yo creo que Colombia va hacia la derecha porque yo creo que Petro cansó con todos sus discursos, de cómo estaba manejando el país, y de verdad es que yo creo que ya está dando patadas de ahogado. Y lamentablemente el papel que está haciendo ahorita, buscándole la guerra también a Estados Unidos, yo creo que más que favorecerlo, lo que está es poniéndolo en una situación crítica para... Obviamente él quiere retomar la popularidad porque ya lo que viene, al parecer, puede que pierda. Entonces, lamentablemente está haciendo un papel para tratar de recuperar popularidad. Y recuperar Latinoamérica, si Donald Trump y Estados Unidos recupera Latinoamérica, ¿es un golpe económico para China o no lo es? Mira, sí, obviamente China tiene uno de los grandes crecimientos que ha tenido China fue en Latinoamérica y también económicamente se ha fortalecido. Bueno, los acuerdos que tiene con Venezuela, tanto China como Rusia, es un golpe. Que Estados Unidos recupere la región es un golpe para China y para Rusia también. Entonces, en el fondo las potencias siempre van a buscar cómo repartirse sus beneficios en los demás países menos favorecidos, porque en el fondo ellos tienen el control del mundo de alguna manera. Veremos una Latinoamérica más conservadora, porque la derecha trae más también a ser conservador, ¿no? También a ser más religioso, a tener valores diferentes, sino tal vez menos liberales y progres, ¿no? Porque puede pasar. Puede pasar. Igual, yo creo que los demócratas siempre han tenido su toque medio izquierdoso. Sí lo tienen. Y el hecho de que hayan perdido el poder esta temporada hace que
que todo cambie pues, en la región. Veremos a América Latina de nuevo siendo potencia, porque Estados Unidos de verdad que viene en una década de decaimiento, de ser potencia. Yo creo que cada vez se nota más que está perdiendo fuerza y que China está creciendo cada vez más y más estable. Entonces, ¿será Estados Unidos volver a ser la potencia del mundo? No lo sé, pero esta es otra pregunta buena. ¿Es legítimo que otro país influencie a la región? Porque la gente dirá, no, que Trump, ¿por qué hace esto? Que no tiene derecho, que cómo se le ocurre meterse en los asuntos internos, pero otros países también lo hacen. Sí, sí. Yo tengo ahí mi opinión personal. Yo estoy en contra de todo tipo de intervención. Yo estoy en contra de todo tipo de influencia de las grandes potencias, pero lamentablemente el mundo funciona así. Y en el caso de Venezuela es diferente, por lo menos, porque ya ahí no estamos hablando de un gobierno legítimo, ahí estamos hablando de algo distinto, y ahí sí justifico que ocurra de esta manera. Pero igual es una influencia que se juega como fichas de ajedrez y uno simplemente es parte de ese juego, pues. Influencia, interferencia, como tú lo vayas a ver, es geopolítica mundial, todo está cambiando. Vamos a ver qué ocurrirá en todos los países. Venezuela ahorita tuvo la llamada de Trump con Maduro y le dijo, tienes una semana, no se fue. Pusieron sus, ¿cómo se llama? Sus condiciones. Sus condiciones, las condiciones eran ridículas. Absurdas. Y que bueno, yo me voy con toda mi familia, me indultas de todas las cosas. Y además me con la Fuerza Armada y dice, qué cambio, sí, ¿no? O sea, ¿a quién creerle? ¿Creerle a Estados Unidos? ¿Creerle a estas personas que te han mentido durante tanto tiempo? Hay un video de Donald Trump donde un periodista le pregunta, ¿Maduro va a dejar el poder? Y responde, lo hará. Lo hará. Bueno, así que veremos el derrocamiento de la izquierda en Latinoamérica. Puede ser, vemos casos como Polonia, donde ya prohibieron el comunismo y prácticamente lo asociado a la izquierda. Así que... ¿será eso bueno o malo? Eso también está por verse, porque uno asocia a lo mejor que la derecha va a gobernar mejor que la izquierda. Y no necesariamente, también hay derecha mala. Y también se puede decir que si se acaba el socialismo o el comunismo, eso no quiere decir que tengas buenas políticas sociales y ayudes a las personas más necesitadas. Porque no se trata de ideología, se trata de usar los recursos bien de un país para mejorar a todo el mundo. Chico. Totalmente. Yo creo que los gobiernos de la izquierda y en este caso de la derecha que están retomando el poder no deberían de ser igual de drástico, porque criticar lo drástico de la izquierda siendo drástico de derecha también es absurdo. Yo creo que hay que tomar también del otro extremo, hay que tomar cosas válidas y eso es lo que hay que hacer y pensar en el beneficio del pueblo, que es lo que importa. El beneficio común. Ojo. Si tú estás interesado en este tema y otros más, porque la política es constante, se va moviendo, y tú quieres saber qué está pasando en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en Panamá, que Panamá también está lanzando ya más para la derecha también, pues nada, te puedes meter en losbonobos.com y ahí vas a encontrar todas las noticias diarias, semanales. ¿Para qué? Para estar informado. Importante. ¿Y qué más, Javier? Suscríbete, déjanos tu comentario, que es importantísimo para nosotros, obviamente, sea bueno, sea malo, sea crítica, sea una crítica constructiva, preferiblemente. Bueno. Así que deja tu comentario y suscríbete y activa las notificaciones, porque todas las semanas estamos saliendo con videos nuevos para ti. Así que nos vemos.